Bienvenidos a un programa más de Viva Mejor, donde cada semana le ofrecemos comentarios y temas interesantes por los mejores especialistas de este país para enseñarlo y ayudarlos a vivir mejor cada día. Hoy tenemos dos temas importantes, muy importantes. Uno está relacionado con el mundo, que se encuentra muy preocupado con los niños de hoy. El cigarrillo, la marihuana, la cocaína, los opiáceos y el éxtasis están empujando a esta generación hacia un impenetrable abismo sin final. Agregado a esta terrible plaga de vicios, nos encontramos frente a la semiausencia de los padres, quienes, impulsados por la necesidad de producir el sustento de la familia, se ven obligados a permanecer lejos del hogar por muchas horas, quedando sus hijos al cuidado de segundas y de terceras personas. Debemos señalar también la pérdida de los abuelos, quienes cada día, por una u otra razón, se ven menos involucrados en el cuidado y reforzamiento de las tradicionales disciplinas de cada familia en particular. Todo esto ha traído como resultado una pérdida enorme del contenido de los valores morales, éticos y civiles, volcando a esta generación hacia una manifiesta costumbre irrespetuosa y egoísta. Hoy, por ejemplo, las malas palabras han sustituido a nuestro bello lenguaje. Y si nos ponemos a escuchar las conversaciones, entre comillas, de esta juventud, nos convencemos que deberíamos regresar de nuevo a la escuela, porque definitivamente no es el idioma nuestro el que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres y maestros, el que ellos hablan. Es importante hacer un alto y reflexionar preguntándonos, oh Dios mío, ¿hacia dónde vamos? La respuesta no se hace esperar. En el mundo destructor de la humanidad, cada vez nos alejamos más. Ni nos entienden, ni los entendemos. Nuestra cultura y tradiciones, para la mayoría de ellos, son cosas del pasado de las cuales se burlan. Se ríen de nosotros, catalogándonos de viejos antiguos, y los más osados nos señalan como dinosaurios prehistóricos. Oh Dios mío, ¿hacia dónde vamos? Es muy importante que retomemos el control y que los principios honestos de nuestros antepasados surjan de nuevo entre nosotros para maniobrar este frágil velero llamado familia hasta aguas más seguras. Acerquémonos a nuestros hijos, compartamos con ellos, desarrollemos el hábito de escucharlos, interesémonos por sus juegos, sus inquietudes y sus sueños. Solo así pasaríamos a ser, quizás algún día, de dinosaurios prehistóricos a verdaderos padres. Además de este importantísimo tema que está diariamente afectando a nuestra sociedad, tenemos hoy al doctor Rafael Guillén, internista y cardiólogo, quien va a tratarnos sobre otro interesantísimo tema relacionado con el colesterol. Bienvenido a su programa, doctor. Muchas gracias, José Manuel. Verdaderamente me ha impresionado esta introducción que tú has hecho, porque es un tema tan palpitante y es algo que verdaderamente, igual que tú, llevo yo la misma intranquilidad, la misma inquietud dentro de mí al saber lo que está pasando con nuestra juventud hoy en día. ¿Y qué podemos nosotros hacer? Bueno, ya tú dabas pautas para algunas de ellas, para nosotros poder enrolarlo y que dejemos de ser esos dinosaurios prehistóricos. Así mismo, doctor. Me alegro mucho de estar aquí por primera vez y creo que esto puede ser una puerta para estar en otras ocasiones. Claro que sí, me doctor. parece muy interesante este tema que tú has planteado. Yo voy con otra cosa, pero es parte del programa Vivir Sano porque vamos a hablar del colesterol. Así mismo.
que el colesterol definitivamente es una epidemia hoy en día. Tenemos que tener presente dos cosas. El colesterol se necesita. Necesitamos el colesterol porque es parte de lo que forma la piel o la estructura de la célula. Es parte para formar las hormonas, tanto femeninas como masculinas. Es parte también de la estructura de las células cerebrales. Es decir, que si vemos, el colesterol es también necesario. Ahora, es necesario hasta un determinado punto. Y cada día somos un poquito más exigentes porque no es igual tratar a un paciente que no tiene enfermedad cardiovascular ni factores de riesgo importantes, llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese obesidad, a un paciente que es un joven que no tiene ninguno de estos problemas. Entonces somos un poquito más flexibles en cuanto a cifras se refiere, porque nosotros medimos cifras en colesterol en sangre. Y hoy en día nosotros queremos que el colesterol esté, el colesterol total, por debajo de 200, 170 en los enfermos, y en las personas que no tienen enfermedad, por decirlo así, que esté alrededor de 200. Alrededor de 200 es una cifra... Digamos 200. 200 Vamos a ser más específicos. Okay, pero perfecto. Estamos hablando del colesterol total. El colesterol es una grasa en el organismo que no se diluye en la sangre. Y para viajar necesita de transportadores. Y esos transportadores son las fracciones de colesterol que nosotros conocemos como LDL, que es el colesterol malo, Así es. como HDL, que es el colesterol bueno, y como VLDL, que juega un papel importante porque su estructura es más esponjosa y además transporta a otro pasajero que se llaman triglicéridos. Los triglicéridos. Entonces, el colesterol malo, que es la LDL, que viene de las siglas en inglés de muy baja densidad, transporta el colesterol, lo lleva a hacer esas funciones de que hablamos, estructuras celulares, hormonas, estructura de las células cerebrales, y viaja a través de la LDL, que lleva mucho colesterol y pocas proteínas. Hacen la función y regresan al hígado. Pero ¿qué pasa? Que en su trayecto, este colesterol, LDL, va dejando depósito de colesterol, de grasa, en la parte más íntima de la arteria, que se llama endotelio, que es lo que va a producir las enfermedades y las placas ateromatosas que conllevan a producir lo que nosotros conocemos como infarto agudo del miocardio. El HDL, por el contrario, viaja con muy poco colesterol, más proteína, y además se encarga de venir detrás como el que va barriendo, como una... ¿cómo le llaman eso? Una barredora de nieve. Una barredora de nieve, exacto. Y recoge ese colesterol que ha dejado depositado el LDL en la íntima de las arterias. El problema es que si el colesterol malo está muy alto, pues va a dejar mucha cantidad. Claro. Y puede ser que el HDL no lo pueda barrer todo y llevarlo al hígado para allí metabolizarlo y eliminarlo. Entonces, por eso, cuando hablamos de HDL, hablamos del HDL como colesterol bueno. Como el bueno. Que viene de las siglas, también en el inglés, de proteína o lipoproteína de muy alta densidad. Entonces tenemos las VLDL, que son proteínas de muy, muy baja densidad, que no transportan tanto colesterol, son más esponjosas, pero transportan los triglicéridos, que también son grasas que no son beneficiosas al organismo, porque también pueden producir infarto. Y pueden producir, cuando están en exceso muy elevado, podrían producir otro tipo de enfermedades, como la pancreatitis, por ejemplo. Pero los triglicéridos todavía son más dañinos cuando se acompañan de un HDL bajo. O sea, que HDL bajo
y VLDL muy alto o triglicéridos muy alto es igual a colesterol LDL alto. Entonces, eso es interesante porque nosotros tenemos que entender que la piedra angular de la enfermedad arterial coronaria que produce no solamente los infartos, sino que produce los accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales que son muy invalidantes, como tú sabes. Sí, bien, mamá. Entonces, tenemos que tratar de bajar estas cifras. Hoy en día nosotros tenemos productos farmacológicos que pueden incidir mucho en la reducción del colesterol, específicamente del colesterol malo, que es el que más hemos estudiado. Pero no solamente con el uso de la medicación en el paciente que lo amerite es importante, sino que también la dieta, los hábitos dietéticos, higiénico-dietéticos, el ejercicio, el no ser sedentario, el no fumar, el mantener una presión dentro de cifras normales en aquellos hipertensos, en mantener cifras de glicemia en los diabéticos o evitar la diabetes, porque muchas veces nosotros nos encontramos con personas muy obesas que tienen valores elevados de glicemia, y si nosotros sometemos a esa persona a reducir de peso de manera significativa con una buena dieta, nosotros podemos conseguir que esos niveles de glicemia se normalicen. Y bueno, hemos visto algo, para traerlo a colación, un ejemplo muy frecuentemente visto en los últimos años en nuestra sociedad, que es la famosa cirugía bariátrica que se hace en los pacientes obesos, y que esos pacientes, después de un cierto tiempo alcanzan los niveles de peso que deben alcanzar. Si medimos la glicemia o si medimos la presión de esos pacientes que eran sumamente obesos, que tenían sobre 300 libras, esos pacientes cuando alcanzan esos niveles, entonces tienen presión arterial normal y tienen glicemia en la sangre normal. Es decir, que hemos visto la importancia de mantener un peso ideal. O sea que esos factores, como son mantener un buen peso, reducir los niveles de glucemia, es decir, no ser diabético, bueno, el que es diabético que la controle, claro. No ser hipertenso, y el que es hipertenso que tenga su presión controlada, no ser sedentario, ejercitarse y mantener una dieta cardiosaludable. Entonces, esa dieta cardiosaludable es importante, y nosotros tenemos que saber qué papel pueden jugar las grasas saturadas, las grasas insaturadas, para beneficio de nuestra salud cardiovascular. Doctor Guillén, eso que usted está hablando es sumamente interesante. Vamos a ir un momento a unos comerciales, y cuando regresemos vamos a hablar de las grasas saturadas, de las grasas no saturadas y del tipo de alimentación que es beneficiosa para vivir mejor y mantener a nuestro organismo saludable. Ahora vamos a unos comerciales. Gracias. Y regresamos inmediatamente con el doctor Rafael Guillén, internista y cardiólogo.